Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar analizando acerca del primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. O sea, Dios debe ser el único Dios que adoremos los hijos de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar o analizar algo que tiene que ver con este mandamiento. Una historia bien conocida, pero vamos a mencionarla y hablando de lo que sucedió primero a grandes rasgos para después adentrarnos en el mandamiento que los hijos de Dios obedecieron aún a costa de su propia vida. En detrimento de perder la vida, estos hijos de Dios fueron fieles y obedecieron lo que Dios, obedecieron a Dios sobre todas las cosas. Hemos estudiado, hemos hablado en nuestra vida, digo porque creo que tú que me oyes también has oído hablar de esto, conoces esta historia acerca de Nabucodonosor que tuvo un sueño y Dios le mostró en ese sueño profético la historia de la tierra y también el triunfo de la verdad contra el error. Ese sueño que se le olvidó y que nadie le podía decir hasta que vino Daniel, que por la intervención de Dios le enseña al rey lo que él había soñado y le da la explicación del significado de su sueño. En cuanto al significado del sueño, pues como que lo que el rey había soñado con una estatua rara porque estaba compuesta de distintos materiales y esa estatua representaba al imperio de Babilonia hasta el imperio romano, pasando por otros imperios que hubo. Y después del Imperio Romano, la división en que el mundo se dividiría en Europa, después de esto, presenta la piedra que representaba que Dios intervendría en la tierra y establecería al pueblo de Dios, al reino de Dios, que duraría por la eternidad. Poco tiempo después de haber recibido este sueño, Nabucodonosor, que tenía sus servidores, los que estaban con él en su gobierno, le dijeron que en vez de una estatua que señalara que vendían otros imperios, que hiciera una sola estatua del material con que él estaba representado en la estatua que Dios le había dado en el sueño, o sea, una estatua de oro. Y quisiera una estatua y que todos los seguidores de su reino, todos súbditos de su reino, debía adorar a esa estatua. Dios, como Dios le había dado el sueño a Nabucodonosor. Ahora, bajo la influencia de los servidores de Nabucodonosor, que estaban siendo influenciados a la vez por Satanás, en la misma lucha entre el bien y el mal, Nabucodonosor cede a sus deseos de arrogancia, a sus deseos de grandeza y también combate contra Dios, porque está de acuerdo en hacer una estatua bien grande
todo de oro o por lo menos cubierta en oro, no sé exactamente porque era una obra bien grande, y reunió a todas sus personas que estaban en ese lugar. Trajo orquesta, trajo música y dentro de la influencia de aquella imagen de oro tan grande y de la música y del orden que había, que todo el mundo debía arrodillarse y adorar a esa imagen. Y todos los que estaban allí adoraron a la imagen que el rey había levantado y que él también estaba adorando, pero estaba adorando y a la vez ordenando que se adore, porque él se ponía Nabucodonosor por encima. Pero en aquellas personas habían tres presentes. La Biblia no habla de Daniel, sino en vez de tres hubieran sido cuatro, pero no habla de Daniel. Pero lo más seguro que allí sí habían otros israelitas, pero que no eran fieles a Dios, no representaban correctamente a Dios. Allí habían los tres compañeros de Daniel, los compañeros de estudio, los que se prepararon junto con él y que tenían bajo la influencia de Daniel, por ser el que reveló el sueño y su declaración, pues estos tres hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, eh, ellos eran dirigentes también, puestos por Nabucodonosor, y ellos debían adorar. Pero ellos no adoraron a la estatua. Esa estatua no solamente representaba a Babilonia, no solamente representaba a Nabucodonosor y que su reino sería para siempre, sino también era un simbolismo del enemigo de Dios que se revela contra Dios. Era una estatua que significaba un Dios hecho por los seres humanos, porque los hombres se hacen, por causa del pecado, sus propios dioses. Y ellos hicieron ese Dios. Los tres jóvenes hebreos tenían que o respetar lo que había dicho Nabucodonosor o ser lanzados a un horno ardiente de fuego. Cuando los estaban acusando, acusan a estos tres jóvenes de no adorar la estatua, Nabucodonosor, recordando que él había sabido por Daniel y que estos jóvenes también habían sido sometidos a prueba y eran personas bien eficientes, les da una oportunidad. Y en esa oportunidad, él les dice, es cierto que ustedes no adoran al Dios que yo he hecho, a la estatua que yo he hecho, no la adoran, están dispuestos, porque la música va otra vez a oírse, estén dispuestos a adorar, porque si no adoran, van a ser echados en el fuego, en el horno de fuego. Esos hornos de fuego se utilizaban, los babilonios lo utilizaban y otras personas para matar, ajusticiar a personas que por delitos o por las razones que ellos tuvieran, era un lugar donde se mataba a las personas, un lugar de ejecución. Cuando los jóvenes hebreos se ponen en su lugar y le dicen a Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar la estatua que tú hiciste. Nabucodonosor les había dicho, ¿qué Dios podrá liberarlos de mi mano?
los jóvenes hebreos dijeron, nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos librara, tampoco vamos a adorar tu imagen, tu estatua. No la vamos a adorar. ¿Por qué no la iban a adorar? Porque sería una violación de la ley de Dios que dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y ellos dijeron que iban a ser fieles a Dios. Nabucodonosor toma entonces la palabra y manda a hacer que el horno de fuego tuviera tanto calor, tuviera tanto fuego, que fuera imposible que esos jóvenes no fueran destruidos por el fuego. Y le dijo Nabucodonosor a los jóvenes, ¿qué Dios podrá librarlos a ustedes del fuego? ¿Qué Dios podrá librarlos? Y entonces, atados, los atan y los llevan hombres bien vigorosos, bien fuertes del ejército, de los oficiales que servían a Nabucodonosor y lo llevan a la boca del horno. Y para lanzarlos adentro, tuvieron que acercarse a la llama. Y la llama era tan grande que estos soldados o estos oficiales que ejecutan la orden de Nabucodonosor, al lanzar a los tres hebreos al fuego, ellos cayeron muertos. El fuego los mató a ellos. Los hebreos caen dentro del horno. Pero sucedió que Dios liberó a sus hijos fieles, que fueron fieles en guardar la ley que Dios había dado. El primer mandamiento de la ley de Dios, ellos lo fueron fieles a Dios y no lo violaron. También ellos fueron obedientes no solamente al primer mandamiento, porque al decir ellos que no iban a adorar, también se estaban condenando a muerte, aunque no eran ellos los que se condenaban, era Nabucodonosor, pero se enfrentaba y estaban dispuestos a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Conocemos la historia que hemos leído, repetido y visto tantas veces, al igual que ustedes que me escuchan, y si alguno está por primera vez escuchando esto, así fue que sucedió. Cuando ellos caen dentro del horno de fuego, la llama, el fuego que había allí, enseguida quemó, abrazó las sogas o los que los tenían atados. Las cosas con las que ellos estaban atados se quemaron en el momento. Pero la llama no tuvo efecto en la ropa que ellos tenían puesta. La llama no tuvo efecto ni siquiera en un cabello de uno de estos tres jóvenes. Es más, en aquel lugar se manifestó la presencia del Hijo de Dios. Se manifestó la presencia de Dios mismo. Cuando el rey, puesto en su trono, en su asiento de gobernante, del dueño de aquel imperio, mira, ve dentro del horno de fuego a los tres jóvenes, pero ve a otra persona más. Ve cuatro, no ve tres, ve cuatro. Y cuando él ve a ese cuarto,
se espanta porque se dio cuenta que no era un ser humano normal. Él dijo, el Hijo de Dios, era como un hijo de Dios el que él vio allí. Y tembloroso da la orden, saquen, salgan los que están en el horno. Si para echarlo adentro los que lo echaron murieron, allí no podía acercarse nadie. Pero de alguna manera el rey hablaría alto y da la orden, vengan fuera. Aunque los tres hebreos en la presencia de Jesús estaban muy bien, ellos salen, no se dice que Nabucodonosor siguió viendo al Hijo de Dios. No se señala, solamente se señaló allí para señalar o demostrar quién estaba protegiendo a los hijos de Dios, quién protegía a aquellos que eran fieles a él. Cuando ellos salen, entonces Nabucodonosor reconoce a Dios que ellos servían, reconoce a Jehová, reconoce a Yo Soy, reconoce al Hijo de Dios y reconoce la fidelidad de estas personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por servir a Dios. Este otro episodio bíblico que he compartido para hablar de la obediencia de los hijos de Dios y de este primer mandamiento, no Dios, no otro Dios delante de mí, nos señala también lo que ha de pasar, lo que ha pasado con hijos de Dios y lo que ha de pasar antes que Cristo venga a la tierra con los hijos de Dios. Que muchos hijos de Dios tendrán o tendremos que dar nuestra vida por obediencia a Dios. Pero no se enseña lo estable de la ley de Dios, que la ley de Dios está por encima de la ley de los seres humanos y que Dios está dispuesto siempre a ayudar y liberar a los hijos de Dios. Aquí señalo algo. Hablando acerca de las luchas que la iglesia de Dios iba a pasar en el futuro, Jesús dijo lo que está registrado en Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21, que los hijos de Dios seríamos o serían llevados a tribunales, tendrían que testificar delante de Dios, que serían llevados presos y también señala que muchos iban a morir por ser fiel a Dios y todo esto se ha visto en la historia. Pero también dice, pero confiad, porque ni uno solo de vuestros cabellos se perderá. Aunque Dios dice que iban a morir, también dice por otra parte, porque no caerá ni un solo de tus cabellos. Como que vivimos en un mundo de pecado. Aquellos jóvenes hebreos que Dios los libró y que estuvieron en la presencia de Dios y Dios les preservó la vida, ya hace mucho tiempo que están muertos. A lo largo de la historia, los hijos de Dios han muerto por su fidelidad a Dios. Muchos mártires hay que han dado su vida por obedecer a Dios. En lo que nos resta de la historia de la humanidad, los hijos de Dios también tendrán o tendremos que hacer frente a la tentación y también a la amenaza, también a que se tratará de destruir a los hijos de Dios. Pero Dios está presente y Él protege y cuida a los que le son fieles. Hay un texto en la Biblia que yo quiero leerles
con respecto a esto que estamos hablando. Quiero compartir lo que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 43, desde el versículo 1 hasta la mitad del versículo 3. Dice, pero ahora, así dice el Señor tu Creador, Jacob, y tu formador, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y en los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel. Esta es la promesa de Dios. Cuando sus hijos seamos o sean o hayan sido enfrentados a la prueba y hayan sido condenados a morir, ya sea quemado o ya sea ahogado o de la manera que hayan sido puestas condenados a la muerte, Dios hace la promesa de liberar a sus hijos. Y hay algo que debemos señalar en este momento. En una forma milagrosa, Dios salvó a estos tres jóvenes del horno de fuego. De una manera milagrosa, también Dios preservó la vida de Daniel en el foso de los leones. Dios hizo de una manera milagrosa en un momento que Pedro caminara sobre el agua cuando Jesús le dijo, ven. Según la tradición del cristianismo, el apóstol Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo y Dios lo liberó también, como a los tres hebreos. Pero millones de hijos de Dios han muerto como mártires, como lo fue Juan el Bautista. Han muerto como el mismo Cristo muere para redimirnos. Pero el mismo Cristo dijo que no faltará ni un cabello de la cabeza de un hijo de Dios, porque el pecado y el mal no pueden destruir a los hijos de Dios. Esta historia que hemos analizado señala cómo estos tres jóvenes no tuvieron dioses ajenos, obedecieron a Dios sobre todas las cosas, pero también es una seguridad para cada hijo de Dios a través de toda la historia de este mundo, que los hijos de Dios, aunque tengamos que morir como mártires por ser fieles a Dios, vamos a ser triunfantes. Desde Abel, el primero que murió por causa del pecado, porque su hermano lo mató, porque él fue fiel a Dios, hasta el último de los mártires que vaya a haber en el futuro o en el presente, Dios lo sabe. También, aunque hayan muerto, Dios los va a levantar y todo hijo fiel de Dios, vamos a estar con Él en su reino. La ley de Dios dice en el mandamiento 1, no tengas dioses ajenos. El que es fiel a Dios y aún llega a perder su vida por solamente adorar a Dios y seguir a Dios, no va a morir en vano, no va a ser destruido por el pecado, va a ser triunfante. Y esta historia
de estos hebreos nos enseña en la palabra de Dios cómo Dios protege, ama y cuida a todos sus hijos. No habrá un solo hijo de Dios que esté dispuesto a ser fiel a Dios y obedecer sus mandamientos que sea destruido. Todos finalmente seremos vencedores con el mal, contra el mal, no con, sino en contra del mal. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos encontramos en nuestra próxima grabación.